Perfecto, grabando. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esta es una charla que voy a dar por primera vez, entonces cualquier error que cometa o si me cuelgo en alguna parte les pido disculpas de antemano. El tema es heurísticos y sesgos cognitivos en ortopedia. Cuando nuestros pacientes nos visitan, esperan que las decisiones que nosotros tomamos estén basados en ciencia, en evidencia y que no estén sesgadas. Pero filósofos de la ciencia, epistemólogos, decision heroes, psicólogos cognitivos nos han dicho por lo menos durante 5 o 6 décadas que ese no es el caso. Y es que la manera como tomamos decisiones y las creencias que tenemos están sesgadas y eso puede afectar seriamente las decisiones que tomamos como médicos. Esta, ¿Cómo llegué a este tema? Es lo primero que les quiero contar. Este tema no fue idea inicial mía, sin embargo, la primera vez que lo vi, la verdad me llamó mucho la atención porque me pareció un tema muy interesante, algo que todo el tiempo hacemos, porque es algo que los seres humanos tomamos decisiones todo el tiempo, desde el momento que nos despertamos hasta el momento que nos vamos a dormir. Y como médicos, pues también lo hacemos. Pero es algo que en la ortopedia específicamente no habíamos evaluado. Y este doctor que ustedes ven ahí en la foto es el doctor Rob Parisien, es un cirujano ortopedista acá en los Estados Unidos. Él está ubicado en Manchester, New Hampshire, y fue un atleta olímpico en el 92, participó en los Olímpicos de invierno en Francia como esquiador en la prueba de eslalon gigante. Y este doctor lo invitaron a que diera este tema en el Grand Rounds en febrero del 2018 cuando yo estaba en Johns Hopkins. Y la verdad el tema me pareció muy interesante al punto que al final de la charla yo decidí abordarlo a él y hacerle unas preguntas y decirle que me gustaría poder presentar esta. Y él me dijo, no, Jorge, no hay ningún problema, úselo. La idea mía es que a más personas, y pues yo no sé hablar español, entonces es ideal que alguien más pueda diseminar este mensaje. Entonces por eso llegué a este tema y la verdad es de que lo vi, he leído un par de libros al respecto que les voy a compartir más adelante y les quiero compartir la charla. Entonces esta charla prácticamente que el 90% es la charla de él me cedió su charla y por eso le estoy agradeciendo y dándole los derechos de la charla. Obviamente yo le hice algunas modificaciones. Lo primero es, esto es algo completamente diferente y yo sé que desde el título, como ortopedistas, esto nos va a parecer como, ¿qué es esto? Esto es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, pero es una charla que a pesar de que es diferente, es muy útil para todos nosotros y vamos a sacarle algún provecho al tema. ¿Qué hacemos los ortopedistas? Por supuesto que lo primero que a muchos le vendrá a la cabeza es operar, pero creo que más que operar, lo que hacemos los ortopedistas todo el tiempo es tomar decisiones, incluso en cirugía. En un momento de cirugía uno tiene que tomar una decisión porque algo no era como uno lo planeaba, o incluso antes de la cirugía uno está planeando si el paciente es quirúrgico, si no es quirúrgico, cómo lo va a operar. Entonces todo el tiempo hacemos esto, tomamos decisiones. Y como esta foto del presidente Truman muestra, él tenía en su despacho en el escritorio este letrero que dice the buck stop here. Y eso es lo que tenemos nosotros como ortopedistas. Como ortopedistas, el balde termina en nosotros, the buck stop here en las decisiones ortopédicas. ¿Por qué? Porque todas las decisiones ortopédicas al final nosotros las tomamos. Entonces, para nosotros saber cómo tomamos decisiones es muy, muy importante. Y existe toda un área de estudio dedicada a las decisiones y a cómo tomamos decisiones que se llama la teoría de la decisión. Esta teoría de la decisión es el estudio del razonamiento detrás de tomar decisiones bajo incertidumbre. Y también evalúa cómo las creencias, preferencias y elecciones se unen o no para llegar a una decisión final. Existen dos ramas grandes de la teoría de la decisión. Una es la teoría de la decisión normativa, que dice qué es lo que deberíamos hacer y cómo tomar la decisión, la mejor decisión. Y parte de la teoría de la decisión normativa es algo que muchos hemos escuchado, no sé si ustedes sean familiares con estos términos, que es los análisis de decisión y las teorías de la utilidad esperada. Esto es muy típico escucharlo en estudios económicos. Si uno lee estudios económicos,
encuentra estos términos de análisis de decisión, de árboles de decisión, y simplemente esto lo que hace es mirar cuál es la mejor decisión en un determinado escenario clínico. La otra rama, por el contrario, es la teoría de la decisión descriptiva, y la teoría de la decisión descriptiva mira lo que realmente hacemos y cómo nos desviamos de la racionalidad. El problema grande de la teoría de la decisión normativa y de todos estos estudios económicos que uno ve en los que hay árboles de decisiones y todo eso, es que hacen un supuesto gigantesco, y el supuesto gigantesco que hacen es que los seres humanos somos racionales. Y pues, a pesar de que la racionalidad nos ha acompañado desde años primitivos, Aristóteles eh, mencionó desde el principio que el ser humano es un animal racional y que justamente la racionalidad lo que nos define como humanos, nos hemos dado con, y muchos años después, y este concepto de Aristóteles se ha mantenido por más de 2400 años, de decir que los seres humanos somos racionales, y hay una cantidad de teorías filosóficas, económicas y cognitivas que se basan en ese supuesto de que nosotros somos racionales. Y de hecho, muchísimos años después, René Descartes menciona el racionalismo como algo, como la típica frase que tanto hemos escuchado de pienso, luego existo, en la cual prima el uso de la razón frente a otras instancias como la experiencia en la adquisición del conocimiento. Y para Descartes, el ser humano pues era racional, autocontenido, autosuficiente, y todo esto se desarrolló en el momento, en un momento muy importante de la historia y de la revolución científica y del siglo de las luces, durante el siglo de las luces. Sin embargo, la psicología moderna, una rama específica de la psicología moderna, que es la psicología cognitiva, eh, también conocida como la teoría conductual de la toma de las decisiones, que está muy relacionada con la economía conductual. ¿Por qué está tan relacionada? Porque la mayoría de los problemas en la toma de decisiones tienen análogos con manejo de inversiones. Cómo se deciden hacer inversiones, por ejemplo, en una compañía grande y cómo se toman esas decisiones. Por eso la economía conductual está muy relacionada con la psicología cognitiva. Y psicología cognitiva, esta corriente, estudia todos los procesos mentales relacionados con el conocimiento, la memoria, la percepción, el aprendizaje, las decisiones y el metaconocimiento, que es el conocimiento del conocimiento. La psicología cognitiva en últimas pues evalúa cómo razonamos y cómo tomamos decisiones, y se enfoca en las intuiciones engañosas que tenemos como seres humanos. Entonces, después de años, por lo menos 5 décadas de evolución de la psicología cognitiva, y comparando con lo que mencionaba Aristóteles y Descartes, pues, ¿qué tan racionales somos realmente? ¿Nos parecemos más a Homero Simpson en la izquierda o nos parecemos más al señor Spock en la derecha? Y eso básicamente es lo que ha tratado de dilucidar la psicología cognitiva durante todo este tiempo. Hay una brecha grandísima reconocida entre lo normativo, que era lo que les había dicho, la decisión perfecta, la mejor toma de decisión, la decisión que uno puede tomar cuando uno tiene toda la información y cuando uno es racional, y lo descriptivo, que es lo que uno realmente hace. Lo que debemos hacer y lo que hacemos a veces, o yo diría que muchas veces, está en desacuerdo. Y señalar o describir esa brecha ha sido el foco corriente principal de la psicología cognitiva durante todo este tiempo. Esto es un tema que ha sido un boom, de hecho, y hay muchos libros bestsellers, y estos son los libros que le mencioné, los 2 libros que he leído de esta lista, que el doctor Parisien puso, es el libro Pensar rápido y pensar despacio, de Daniel Kahneman. Daniel Kahneman es un Nobel de Economía, ganó el Nobel en el 2017, y es uno de los economistas que más, perdón, él no es economista, él es psicólogo, que más ha trabajado en esto de las heurísticas, los sesgos cognitivos y cómo los humanos tomamos decisiones que no son racionales. Y el otro libro muy interesante que leí es este, Un pequeño empujón. También Richard Taylor es un Nobel de Economía, y este libro ayuda a toma de decisiones en diferentes aspectos, salud, dinero, felicidad. Entonces, a pesar de que esto es una corriente tan grande en muchas áreas, en la economía, en la psicología, en la medicina, como que no la hemos mirado. Cómo los sesgos cognitivos y cómo esa brecha entre la racionalidad y la irracionalidad, o lo descriptivo y lo normativo, pasa en la medicina.
por mucho tiempo no lo evaluamos. O sea, estoy hablando que esto empezó hace 50 años o 40 años en otras áreas. Entonces, acá está el primer artículo que llama la atención a este punto. Esta es la carátula de la revista Science de 1974, en la que Kahneman y Tversky describen por primera vez esos términos heurísticos y sesgos cognitivos. Este trabajo, acá ustedes ven el título, el trabajo en la revista, este trabajo miraba cómo las personas determinan la probabilidad de un evento incierto. Y es un trabajo que es netamente crítico de nuestro mecanismo de cognición, centrándose en los errores que cometemos en nuestros procesos mentales cognitivos. Este es otro libro bien interesante, esos libros se los recomiendo si alguno está interesado a este punto o al final de la charla sigue interesado en esto. Estos libros son libros de temas generales, pero que se aplican a la toma de decisiones tan complejas como las que hacemos en la medicina, a decisiones tan básicas como las que hacemos en la vida diaria. Entonces voy a irme un poquito, voy a gastar unos 5 a 10 minutos en describirles qué son los heurísticos y algunos conceptos de el proceso cognitivo que ellos describieron para que nos quede más fácil entender ya en la parte cuando pasemos específicamente a los sesgos cognitivos que podemos tener en ortopedia y cómo ellos pueden afectar nuestra toma de decisiones. Entonces, ¿qué son los heurísticos o heurísticas? Se utilizan las dos palabras. Los heurísticos son atajos cognitivos o reglas básicas generales. Es lo que en inglés se llama rule of thumb. En español, pues la traducción literal sería regla del pulgar, pero no se usa con mucha frecuencia. Sin embargo, leí que lo llaman regla del pulgar porque los carpinteros usaban el pulgar para medir distancias y era pues y se quedó con ese nombre. Simplemente son reglas básicas de la vida diaria, en medicina tenemos muchas y esas reglas básicas heurísticos facilitan el pensamiento y simplifican la toma de decisiones. Como les decía, nosotros tenemos una vida ocupada, tomamos 1000 decisiones en un día y no podemos gastarnos todo el tiempo del mundo pensando en decidir qué nos vamos a poner o qué vamos a comer. Entonces uno tiene atajos mentales y esos son los heurísticos. El problema de los heurísticos, a pesar de que son tan efectivos en ayudar a cortar el tiempo en el que uno toma decisiones, pueden llevar a sesgos cognitivos si se aplican incorrectamente. ¿Qué son los sesgos? Pues los sesgos es un término que probablemente muchos de nosotros o todos nosotros estamos acostumbrados porque sesgos pues los hemos escuchado en medicina mucho tiempo, pero específicamente en este tema, los sesgos son tendencias sistemáticas o propensiones a cierto comportamiento que llevan a desviaciones predecibles de la racionalidad. No necesariamente son errores. Entonces, para que nos quede más claro qué son heurísticos, traje unos ejemplos. Hay un libro que se llama Rule of Thumb, un tipo, pues yo diría que sin mucho que hacer, decidió coleccionar Rule of Thumb en muchas áreas de la vida. Entonces, expertos de muchas áreas le dieron reglas básicas generales que la gente usa. Y esto es lo que es un heurístico. Por ejemplo, si una autoridad le dice algo, es probablemente cierto, créale. Asuma que lo que viene a la mente más rápido es lo más probable. Un sitio web bien diseñado debe permitirle navegar de una página a otra en menos de 3 clics. ¿Ellos hicieron un estudio para determinar esto? No, es una regla básica, una regla general que le ayuda a usted a tomar decisiones rápidas. Nunca use un sombrero que tenga más carácter que usted. Parece interesante. Esa puede ser útil. Los voltios lastiman, los amperios matan. Para convertir aproximadamente Celsius a Fahrenheit, doble la temperatura y adicione 30. Esas son reglas básicas, eso es un rule of thumb. Entre dos peluqueros, escoja el que tenga el peor corte de pelo, porque los peluqueros usualmente se cortan el pelo entre ellos. Y este me parece un rule of thumb que, mejor dicho, ese es mío. Si busca una pareja para bailar, bebida o simplemente comida en una fiesta en la que más del 25% de los invitados sean residentes de ortopedia, llegue temprano. Heurísticos en ortopedia tenemos muchos, muchos. En ortopedia hay varios y yo recopilé algunos. Por ejemplo, este es un heurístico. Siempre tome una radiografía de cadera cuando evalúe artrosis de rodilla. No es que haya un estudio aleatorizado, no. Eso es recomendaciones generales. Al evaluar cualquier fractura, tome una radiografía de la articulación proximal y distal. Eso es un heurístico. Cualquier lesión en la piel que rodea una fractura se considera abierta hasta que se demuestre lo contrario. Tome cultivos en todas las no uniones o revisiones. La mayoría del miembro superior
e inferior, la mayoría del crecimiento del miembro superior e inferior en el miembro superior ocurre lejos del codo, es decir, en el hombro, en la muñeca, y en el miembro inferior en la rodilla, alrededor de la rodilla. En el hombro, para los reemplazos de hombro utilizamos este heurístico común que dice, al determinar la altura del componente humeral del aspecto más superior de la cabeza, debe ser 1 centímetro superior a la tuberosidad mayor. Y acá acabo de recibir otro del doctor González que es típico, péguese al hueso y olvídese de la anatomía, eso es un heurístico. Entonces, esos heurísticos, muchos son muy útiles, no estoy diciendo con esto que no sean útiles, otros algo útiles, otros no tan útiles y algunos no son buenos. Y es muy importante saber cuándo los utilizamos y cómo los utilizamos. Estos señores, Kahneman y Tversky, también describieron la teoría del proceso dual y es cómo los humanos pensamos. ¿Por qué? Porque tenemos una dualidad en la que es muy llamativo que seamos capaces de resolver problemas muy avanzados y tengamos un cerebro muy avanzado para unas cosas, pero tengamos un cerebro no tan avanzado para otras. Por ejemplo, ellos en este libro mencionan Beethoven compuso la novena sinfonía cuando estaba sordo, pero a nadie le sorprendería si el tipo se le olvidaba dónde dejaba las llaves de la casa, dónde dejaba la billetera. Hay cosas muy básicas y esa dualidad del cerebro humano, ellos la describieron basados en evidencia de diversos grupos como la psicología cognitiva, como la neurociencia cognitiva, la epistemología, y dividieron la teoría del proceso dual de pensamiento en dos sistemas. Entonces ellos dicen, los humanos tenemos dos sistemas de pensamiento, el sistema 1 y el sistema 2. Y esto está muy estandarizado. Si ustedes buscan en cualquier, si ustedes googlean sistema 1, sistema 2, esto es lo que les va a salir. Entonces son términos que están estandarizados. El sistema 1 es un sistema que es rápido, es un sistema que es heurístico, autónomo, reflejo, fácil, es de baja carga en capacidad de procesamiento, toma control siempre si se le permite, dispara automáticamente en base a asociaciones sobreaprendidas, cosas que ya el cerebro ha asociado de antes. El 99% de la historia de la humanidad fue en la era paleolítica y probablemente es por eso que este sistema lo tenemos tan desarrollado. Es un sistema que es primitivo evolutivamente. El otro sistema, el sistema 2, es un sistema que es lento, es un sistema analítico, cuidadoso, consciente, funciona en serie, lo que quiere decir que es una sola cosa al tiempo, es reflexivo y es esforzado. Es un sistema que requiere mucho esfuerzo y eso se refleja en la fisiología. Una persona que está funcionando bajo el sistema 2 puede tener las pupilas dilatadas, aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, depresión de glucosa, y es un sistema que por lo tanto es fisiológicamente costoso y es reciente, es mucho más reciente que el sistema 1 evolutivamente. Entonces, según la investigación de ellos, nosotros, a pesar de esto, pues funcionamos el 95% en el sistema 1 y solo el 5% en el sistema 2. Y la mejor manera de definir los sistemas 1 y 2, pues el sistema 1 es quiénes somos y el sistema 2 es quiénes creemos que somos. Entonces queda la pregunta de, otra vez, Homero y el señor Spock. Otras características adicionales del sistema 1. El sistema 1 es el sistema que provee una solución rápida, que es una primera aproximación. Y es el sistema que genera impresiones y corazonadas, lo que en inglés se llama gut feelings, y es la cognición visceral. Está muy basado en estereotipos, inventa causas e intenciones. Es un sistema que está diseñado para suprimir la duda y la ambigüedad, porque es un sistema que tiene que ser efectivo. No hay espacio para dudas o ambigüedades porque eso itera y hace que el sistema no sea efectivo. Pero es un sistema que está sesgado, por lo tanto, a creer y confirmar. No es un sistema que funcione de otra manera. Entonces, ¿cuáles son las tendencias principales? Como les decía, el sistema 1 siempre está encendido. Evolutivamente nosotros funcionamos en sistema 1 todo el tiempo. Pero ese sistema 1 no estoy diciendo que sea malo. Como seres humanos funcionamos muy bien con ese sistema y la mayoría del tiempo nos funciona. Pero en ocasiones causa desviaciones de la racionalidad y eso es lo que lleva a los sesgos cognitivos o sesgos fundamentales de la cognición humana. El sistema 2, por otro lado, es un sistema que se cansa con mucha facilidad porque es muy costoso fisiológicamente. El sistema 2 corre en un confortable modo de bajo esfuerzo
y el sistema 2 se activa cuando el sistema 1 no puede encontrar una respuesta adecuada y solo a regañadientes. No es un sistema que funcione y que a nosotros nos guste usar y de hecho es algo inconsciente que hacemos. Estos no son rasgos estáticos, el sistema 1 y 2 varían en intensidad y en su influencia en la toma de decisiones. El procesamiento por el sistema 1 es favorecido cuando estamos con hambre, cuando estamos cansados, cuando estamos pensando o estamos muy concentrados o cuando estamos drenados emocionalmente. Yo creo que todo esto suena a la revista los miércoles. Y yo creo que por eso muchas veces los residentes responden cosas, o uno, cuando yo era residente, una vez responde cosas que uno dice, uy, probablemente el sistema uno está funcionando de una, uno no está pensando, está siendo automático. Esto es una muestra de cómo el sistema 1 funciona todo el tiempo. Y les voy a mostrar unas ilusiones visuales que muestran cómo el sistema 1, uno visualmente ya tiene una idea sin pensar siquiera. La percepción y la memoria, por lo tanto, son automáticas. Si ustedes miran estos dos recuadros, ven que los recuadros parecen de color diferente, pero si yo tapo el horizonte como el sol del fondo claro, se dan cuenta que son del mismo color. Yo no hice nada diferente a poner una línea acá. Y eso son percepciones visuales, son automáticas, uno no piensa esto. Igualmente, si yo les pregunto a ustedes cuál mesa es más larga, si la mesa a la izquierda o la mesa a la derecha, probablemente ustedes dicen que la mesa a la izquierda, y yo también, cualquier persona dice la mesa a la izquierda, pero simplemente es una ilusión visual. La línea roja demuestra que las mesas son de igual longitud, pero simplemente es la ilusión visual. El sistema 1 es automático, a pesar de que yo les diga esto, créanme que ustedes su cabeza sigue viendo más larga la izquierda, porque así funcionamos. La percepción y la memoria son automáticas. Yéndonos más allá de eh, aspectos visuales, hay test de reflexión cognitiva. Por ejemplo, esta pregunta. Un bate, yo creo que esta la han visto porque esta pregunta sale hasta en las redes sociales y todo, es muy común. Un bate y una bola cuestan $1,10. El bate cuesta $1 más que la bola. ¿Cuánto cuesta la bola? La respuesta descriptiva que uno se le viene de una, si uno no piensa, es 10, pero la respuesta normativa es 5 centavos. Igual para la siguiente pregunta, si 5 máquinas tardan 5 minutos en hacer 5 aparatos, ¿cuánto tiempo tardarían 100 máquinas en hacer 100 aparatos? La respuesta automática del sistema 1 es 100 minutos. La respuesta correcta es 5 minutos. Pero esos test, de hecho, este es un estudio en el que demostraron que la mayoría de las personas responden a primera la respuesta descriptiva porque eso es automático. Estas pruebas pues no están directamente relacionadas con la inteligencia. Hay muy poca correlación porque las pruebas de coeficiente intelectual no miden pensamiento racional. Sin embargo, la baja inteligencia no es protectora. Estas preguntas requieren que se anule una respuesta intuitiva fuerte y requieren un procesamiento por el sistema 2, que es un procesamiento, como les dije, más difícil. Los psicólogos cognitivos dicen que los seres humanos nos definen a los seres humanos como avaros cognitivos. Para nosotros pensar es difícil, levemente desagradable y tratamos de evitarlo. Además es costoso en energía y esto está soportado por más de 50 años de evidencia. Como los avaros económicos que no quieren gastar plata, nosotros tampoco queremos gastar energía en pensar en cosas que consideramos que no son necesarias o que el sistema uno toma y nosotros tomamos decisiones de una. ¿Para qué gastar más tiempo en pensar algo cuando puedo hacerlo más rápido? Pero este libro tiene una frase muy interesante acerca de eso, y es que todos los animales están bajo una estricta presión evolutiva para ser tan estúpidos como puedan para podérselas arreglar. Y por supuesto los humanos estamos bajo una estricta presión evolutiva. Entonces, por supuesto que evolutivamente estamos diseñados para ser tan estúpidos como podamos mientras no la podamos arreglar. ¿Cuáles son los efectos de ese procesamiento avaro o miserable? Del pensamiento predeterminado en sistema 1. El efecto principal es que este sistema hace supuestos y se apega a ellos a pesar de una evidencia. Entonces, el sistema 1 es un sistema que no reprocesa. Es lo que yo tengo supuesto y eso me apego a eso todo el tiempo. Es un sistema que es de mente cerrada. Es un sistema que se ancla a las primeras impresiones, como ustedes vieron con las mesas o con lo que les mostré en las preguntas, en las visuales.
él considera las cosas que vienen a la mente como las más probables. Lo primero que viene a la mente es lo más probable, de acuerdo al sistema uno, y es un sistema que está predeterminado a disposiciones de pensamiento menos difíciles. El sistema uno es un pensamiento muy sencillo. Pero ¿por qué usamos los heurísticos si pueden llevar a un pensamiento sesgado? Como les mencioné, los heurísticos y los sesgos se han seleccionado evolutivamente, nos ayudan a sobrevivir, hacen la vida más fácil y alivian la carga cognitiva. Sin embargo, es muy importante que su utilidad depende en la similitud del ambiente en el que estamos al ambiente en el cual se crearon. Y eso no siempre aplica. Por lo tanto, esta imagen es muy clara. Los heurísticos probablemente fueron muy útiles en el ambiente adaptativo de la evolución, pero en la medicina moderna, estadística, basada en la evidencia en la que vivimos, pues su utilidad probablemente puede ser discutida. Entonces ya me voy a mover a los heurísticos y sesgos específicos que son más comunes en ortopedia. Primero que todo mencionarles que estos son algunos de muchos. John Ioannidis, que es un investigador de Stanford, describió a 235 sesgos cognitivos diferentes. Ojo, estos son solo sesgos cognitivos, no sesgos de los otros que conocemos, sesgo de género, no, son sesgos cognitivos. En un análisis de 17 millones de artículos médicos, y cada uno, se dice que cada uno de nosotros tiene un número de sesgos y la combinación es tan única como nuestra huella dactilar. Es algo que viene también con nosotros, la manera como nuestro cerebro tiene más o menor influencia de unos sesgos que de otros. Y algún investigador otro que no tenía mucho que hacer, hizo esta gráfica. Esta gráfica es una gráfica un poco densa, creo yo, pero solo la pongo ahí para que ustedes vean que son una cantidad innumerable. El que quiera mirar esta gráfica con detalle está en Wikipedia, de hecho. Son todos los sesgos cognitivos que están descritos, que son una cantidad. Entonces voy a empezar a escribir algunos, los más comunes y los que más vemos en cirugía ortopédica. El primero es el heurístico de satisfacción. Este viene de una palabra en inglés que es satisficing, pero esa palabra no tiene traducción correcta al español. Lo escribe este señor Herbert Simon en el 55, y esa palabra pues la creó de unir satisfy con suffice, que es satisfacer y ser suficiente. ¿De qué se trata ese heurístico? Ese heurístico simplemente es 3 pasos. Usted comienza la búsqueda para cualquier respuesta, encuentra la primera que se le viene a la mente y que le parece suficiente, se acabó el proceso. Ese heurístico de satisfacción nos lleva muchas veces a cometer errores porque no necesariamente la primera cosa que se nos viene a la mente y que nosotros creemos que es suficiente para responder la pregunta es la correcta. Un ejemplo en ortopedia, por ejemplo, la evidencia de una ruptura del manguito rotador en resonancia de hombro y vemos la resonancia, se acabó nuestro razonamiento. Ah, no es por la ruptura, pum, se acabó. El heurístico de satisfacción es un heurístico sistema 1. Uno no está pensando nada, tú miró, decidió. El siguiente es el heurístico de ideas que se tienen más en mente, se consideran más probables. Es decir, lo que yo tengo disponible en mi cabeza, rápidamente yo lo considero más probable, así no sea correcto, así no sea la respuesta. Estamos sobreinfluenciados por la evidencia personal que tenemos disponibles y poco influenciados por la evidencia estadística, que es menos personal, pero probablemente mejor. Los ejemplos, estos ejemplos no son de ortopedia, pero ayudan mucho a entender el heurístico de disponibilidad, y es, por ejemplo, los ataques de tiburones y los accidentes aéreos. Mucha gente puede pensar que los ataques de tiburones son peores y más terribles y más frecuentes y más probables cuando ven una película de tiburones o cuando ven un ataque reciente de tiburón que un accidente aéreo, por ejemplo. Los ejemplos en ortopedia, los últimos 10 casos fueron X, entonces este también es X, porque yo tengo en mi cabeza eso, tengo ese diagnóstico metido en la cabeza, es la información que tengo disponible, por ejemplo, si yo estoy en entrenamiento, si yo estoy en entrenamiento y yo no he leído suficiente del tema y es el diagnóstico que yo tengo en la cabeza, se me ocurre que es ese, así no se hace el diagnóstico. El típico, me acuerdo de un caso donde nosotros tendemos a sobreenfatizar la evidencia personal. Eso es muy típico de nosotros. Y ustedes se darán cuenta que muchas de las discusiones nuestras como médicos hemos cambiado eso en los últimos años a usar más evidencia, pero mucho de nuestras argumentaciones son, me acuerdo de un caso porque eso es muy humano. La disponibilidad de información que yo tengo en mi experiencia personal está mucho más ahí
que la evidencia estadística o que la evidencia de estudios. Las lesiones de tipo SLAP. Hubo un momento en el que eso fue el boom en la cirugía de hombro y todo era SLAP. Todo era SLAP. Mucho, cualquier cosa era una lesión de SLAP. ¿Por qué? Porque se la disponibilidad era lo que estaba de moda, era el tema de moda, era lo que estaba en el momento. Las fallas dramáticas. Las fallas dramáticas es otra cosa típica. Si a mí me ocurre una falla dramática, así eso sea absolutamente raro, una complicación rara, no sé, tuve una lesión neurológica, yo puedo quedar como cirujano que, mejor dicho, eso es terrible, ese procedimiento es terrible porque me pasó eso con ese paciente. Y el doctor Parisian presentó esta frase del doctor White que es muy interesante y dice, los ortopedistas somos como los caballos, solo recordamos dos cosas, la última que le pasó y la peor cosa que le ha pasado. Y esto está descrito también en la psicología como la regla de la cúspide. Uno tiende a recordar el momento más grave o el momento mejor de las cosas. Entonces, en la medicina y en la ortopedia, pues pasa. Uno tiende a recordar el caso más terrible o el caso en el que le fue muy bien, así esos casos no sean representativos de los desenlaces de esas patologías. Otra vez, sistema 1. El heurístico de representatividad. Ese se da cuando uno hace un diagnóstico juzgando algo como similar a la condición que es prototípica. Básicamente el heurístico de representatividad es estereotipar. Es, por ejemplo, cuando le dicen a alguien cuál es la probabilidad de que un afroamericano de 2 metros sea jugador de baloncesto versus un judío de 1,60. ¿Sí? Puede que la probabilidad, la persona va a decir, es más probable este por el estereotipo. Los ejemplos en ortopedia, dolor patelofemoral en un adolescente obesa con ángulo coaumentado, por supuesto que todo el mundo va a pensar de una vez en dolor patelofemoral, pero puede ser algo más. Nuevamente, los heurísticos son muy útiles. Es posible que la mayoría de las pacientes que se presenten con esto pues sea eso, pero en muchos casos esto nos puede llevar a sesgos terribles y a errores diagnósticos. Pseudoparálisis para la elevación y rupturas masivas del manguito rotador. Entonces llega un paciente que no puede levantar el brazo y tiene una ruptura masiva, y ya, esa es la razón. Pues resulta que hay otras causas de pseudoparálisis, como por ejemplo las parálisis, las que no son pseudo. Y a este caso, un caso eh, que vimos en una oportunidad, un paciente que tenía una pseudoparálisis por una esclerosis lateral amiotrófica y lo remitieron para reemplazo de hombro porque no podía levantar el hombro y porque tenía una resonancia con una ruptura, pero por supuesto tenía más hallazgos de la esclerosis, pero uno tiene este problema, el heurístico de representatividad es que uno ve la ruptura, ve el paciente que no puede levantar el brazo y de una vez dice, es esto. La oficina elegante con decoraciones costosas, este heurístico de representatividad es para los pacientes. El paciente que ve que la oficina es costosa y bonita, pues espera que esto influencia en la percepción y satisfacción que el paciente tiene del cirujano. Nuevamente, sistema 1 trabajando en pleno. El heurístico de creencias es que se define por las creencias, que las creencias previas con frecuencia dominan la evidencia nueva. El sistema 1 por definición no quiere cambiar de opinión como les había mencionado previamente. La evidencia basada en creencias, créanlo o no, a veces es menos criticada. Uno ve muchos artículos donde los autores dicen creemos que, pensamos que, y eso a veces no es tan criticado como, por ejemplo, si usted comete un error en una prueba estadística. Esto es similar a la ceguera inducida por la teoría, que una vez que se acepta una teoría y es usada, es difícil notar sus fallas. Una vez que yo digo, este es el dogma, es muy difícil que yo le note las fallas porque todo el mundo lo da por hecho. Los ejemplos en ortopedia, los estudios que refutan el acromion tipo 3 progresivo como causa de pinzamiento subacromial en el hombro. Esto por mucho tiempo se creyó que el manguito rotador se rompiera porque el acromion tenía forma de gancho y empezaba a romper las fibras del manguito rotador en el lado bursal, y pues mucha evidencia ha demostrado que esto no es tan así. Otro dogma, fumar como causa suficiente y directa de no uniones, pues por supuesto que contribuye, pero no es una causa suficiente. Y esta última, para los cirujanos de rodilla, bueno, ahí de una vez pido disculpas por no tener ejemplos de otras especialidades, pero tanto el doctor Parisien como yo, él hace cirugía deportiva,
hombro, rodilla, y pues yo hago hombro y codo, entonces la mayoría de los ejemplos están hacia ese lado. Traté de poner otros de otras especialidades, pero no me fue tan fácil. Eh, la meniscectomía artroscópica es benéfica. Eso por muchos años, pues por supuesto que lo tenemos claro, sobre todo en pacientes de mediana edad que tienen síntomas mecánicos, pero recientemente este artículo me llamó la atención que es un ensayo clínico aleatorizado de un seguimiento a 5 años de pacientes que fueron llevados a artroscopia de rodilla de mediana edad con síntomas meniscales, y la cirugía pues no fue más benéfica que la terapia, y la cirugía fue más benéfica para los pacientes sin síntomas mecánicos. Queda uno como, wow. Pero esos son los dogmas que a veces la evidencia nueva rompe, pero rompe teóricamente porque esos dogmas duran por tiempo. Antes de que la gente, de que los ortopedistas puedan adoptar esto, pueden pasar años, años. Nuevamente, sistema 1. Los ojos solo ven lo que la mente sabe. Y el doctor Parisian decía que su director de fellowship decía que esto era anónimo, pero que también lo utilizaba Ranawat, pero en realidad no era Ranawat, sino Immanuel Kant, que nos muestra, y también uno de los filósofos más importantes de la historia, y también nos dice que la mente organiza los datos sensoriales antes de la conciencia consciente. O sea que la mente nos juega una pasada porque la mente organiza las cosas mucho antes de que uno sea consciente de tomar decisiones o del proceso cognitivo. Y para demostrarles esto, les muestro esta imagen. Esta imagen de la izquierda solo puede ser vista de una manera si usted es una persona menor de 10 años. Yo creo que la mayoría de ustedes ven una pareja de enamorados abrazándose, pero en realidad pues solo los niños menores de 10 años pueden ver delfines. Y eso es una manera como los sentidos nos engañan. Yo creo que ustedes sin pensarlo desde que tienen la imagen, uno ve la imagen de las dos personas y no ve los delfines. Otro problema que tenemos es el efecto del primado. Esta es una palabra bien rara, pero el efecto del primado simplemente es que la exposición a un estímulo influencia la respuesta. Sí, hicieron un estudio muy interesante en el que le decían a la gente, acá en Estados Unidos, Florida, canas, arrugas y olvidadizo, y los hacían caminar una distancia y la gente caminaba más despacio porque estaban pensando en una persona mayor con las palabras que les habían dado. De la misma manera hicieron otro experimento en el que le dijeron a la gente, piensa en los dos últimos números de su cédula, en el caso en Colombia, el Social Security Number, acá, y les preguntaron cuánto estaban dispuestos a pagar por una botella de vino. Y resulta que las personas que tenían los dos últimos números de la cédula más altos estaban dispuestos a pagar más dinero que la gente que tenía los números de la cédula más bajos, simplemente porque tenían los números en la cabeza. Entonces la exposición a un estímulo influencia la respuesta que uno da. Eso parece increíble, pero la mente humana funciona así. El ejemplos del primado en ortopedia, de esto es de lo que más hay. Y por ejemplo, uno de ellos, uno grandísimo, es la publicidad en la multimillonaria industria ortopédica. La publicidad busca esto, la exposición a un estímulo para que nosotros tengamos la respuesta nuestra a un tratamiento sea influenciada. Esta publicidad está diseñada para buscar respuestas del sistema 1 que tal vez no podamos anular. Que de uno decía, no, es que esta es la mejor placa, sin saber por qué, no, es simplemente la publicidad. La artroplastia de cadera ambulatoria puede tener otro efecto de primado, puede que sea el abordaje anterior, puede que sea lo que sea, pero el hecho de decirle al paciente, estimular al paciente, usted se va a ir para la casa el mismo día, no va a estar en el hospital, probablemente el paciente tiene un estímulo y eso influencia la respuesta de que esté satisfecho con una cirugía ambulatoria. Por ejemplo, los términos ruptura, daño, degeneración, esos son términos que tienen efecto del primado. Esos términos, los pacientes son primados con esos términos, a pesar de que, a pensar de que esas cualidades son necesariamente malas y que tienen que repararse. Yo creo que todos nosotros como ortopedistas hemos tenido que explicarle, no, señor, mire, a pesar de que tiene una ruptura del manguito rotador, no toca repararla, no toca hacerle nada, pero el paciente ya tiene un estímulo anterior y eso influye su respuesta espera del tratamiento. Entonces, ese es el efecto del primado, que es otro sesgo cognitivo y nuevamente el sistema 1 trabajando a full. El heurístico de anclaje es confiar demasiado en la primera información dada, que es el ancla, de ahí viene su nombre, y fallar en ajustar a medida que nueva evidencia está disponible. Esto está muy relacionado al concepto de momentum del diagnóstico.
el diagnóstico se vuelve más y más pegajoso con el tiempo. Tal vez en español esa palabra pegajosa no suena bien, pero creo que me entienden. No encontré una mejor traducción, pero es stickier and stickier en inglés, que a medida que a alguien le da un diagnóstico, uno, dos, tres médicos, ese diagnóstico ya se vuelve como una regla. Ya nadie más piensa en algo diferente, sino que el paciente es etiquetado con eso. Eso es lo que se llama un heurístico de anclaje. En ortopedia, el diagnóstico, por ejemplo, de artrosis de rodilla de un colega sin radiografías de la cadera. El paciente de artrosis de rodilla y lo remiten y lo ven, pero nunca miraban de pronto si tenía otro problema, como por ejemplo artrosis de la cadera, que estuviera representando parte de los síntomas. Los diagnósticos de urgencia son típicas anclas. Nosotros creo que en la fundación somos muy cuidadosos de siempre hacer un control de urgencias y volver a ver el paciente y volver a mirar todo y tratar de no anclarnos a lo que dijeron en urgencias, pero en muchos sitios no pasa eso. El diagnóstico que le dan al paciente de urgencias a veces se ancla y se queda para siempre, así no sea el diagnóstico correcto. Cualquier vez que usted ve el diagnóstico del paciente en la historia antes de ver el paciente, eso crea un anclaje, porque usted ya, su mente inconscientemente ya está pensando en eso. Antes de que usted al paciente, usted diga, este paciente ya tiene un diagnóstico de tal cosa, su mente ya se va a pensar, el sistema uno se va a pensar en eso. El heurístico de encuadre básicamente es la aceptación pasiva de, de una formulación dada. Esa formulación dada es lo que se llama encuadre o framing en inglés. Toma energía formular un encuadre alternativo, entonces nosotros tendemos a aceptar el encuadre que nos dan. La forma en que se enmarca un problema puede influir en cómo se considera el problema. Y en ortopedia tenemos muchos ejemplos de estos. Algunos. Si yo digo que el abordaje anterior de la cadera es el nuevo estándar y claramente la mejor opción, yo estoy encuadrando esa opción en que es lo mejor, así no lo sea. Pero si yo escribo en un artículo o en una presentación o yo le digo a un auditorio esto es el nuevo estándar y claramente la mejor opción, yo estoy creando un encuadre y uno cree que eso no tiene efecto y tiene mucho efecto en la forma como la gente considera la toma de decisiones después. Los desenlaces de la reparación abierta del manguito rotador son obviamente inferiores que la reparación artroscópica. Obviamente inferiores. Ese encuadre hace que las personas que escuchan tengan una percepción completamente diferente. O por ejemplo, la típica discusión de los bloqueos periféricos. Si yo al paciente le encuadro el bloqueo como no, eso es una aguja grandísima en su cuello, el brazo va a estar paralizado, el tiempo quirúrgico más largo, créame que la decisión que toma el paciente es muy diferente a si yo le encuadro la situación como no va a tener dolor después de la cirugía, se va a ir a su casa sin dolor, va a necesitar menos medicinas, o la típica falla de implantes. Si yo digo la sobrevida a 10 años es 90%, eso suena mucho mejor a decir, no, a 10 años el 10% de los pacientes tocó volverlos a operar porque el implante falló. Entonces, eso es lo que se llama heurístico de encuadre. Es aceptar pasivamente una formulación que nos dan sin cuestionarnos nada más. Nuevamente el sistema 1 trabajando. Este es uno de mis favoritos porque creo que en ortopedia y medicina lo tenemos mucho y es el efecto superconfianza. El sesgo de superconfianza y optimismo excesivo es un sesgo que es generalizado y es universal. Los humanos de por sí tenemos superconfianza y optimismo excesivo. Por ejemplo, en una encuesta le preguntaron a las personas, usted va a montar una panadería, se sabe por evidencia que la probabilidad de que esto falle, ¿cuánto cree usted que es? Y la persona dice, no, yo creo que la probabilidad de que falle es 50%. Sí, esa es la probabilidad de acuerdo a la evidencia. ¿Y cuánto cree que va a fallar su negocio? No, yo creo que va a ir bien, yo creo que 90% bien y solo 10% de falla, porque esa es la manera como funciona. Tenemos ese optimismo excesivo siempre. Considerar la posibilidad alternativa de que estamos cerrados y que no somos tan buenos como creemos toma un esfuerzo que usualmente no estamos dispuestos a tomar. En el Clinical Orthopedics and Related Research del 2016, 224 ortopedistas, esto fue un trabajo del Dr. Parisian y su grupo, y del grupo del Science Variation Group, que está el Dr. Pesantes y la doctora Moreno. 224 ortopedistas les preguntaron, ¿en qué posición se califica usted mismo en habilidades quirúrgicas y diagnósticas? Ninguno se calificó por debajo del promedio, la mayoría se calificaron en el 25% superior, y de eso la mayoría en el 5% superior. Y no es infrecuente que uno escuche a algún colega diciendo, no, es que yo soy el mejor en mi área. Eso no es raro, no es raro.
Entonces la superconfianza y el optimismo excesivo es algo muy frecuente y el doctor Seth Leopold, que es el editor de la revista Core, llamó esto el efecto Lake Wobegon. No sé si ustedes estén familiarizados con eso, yo no estaba, pero eso es una serie de ficción acá en los Estados Unidos como en los años 70, donde había un pueblo en Minnesota central que era de ficción y todo era perfecto, pues la familia perfecta, el niño perfecto, el hijo perfecto, y pues no, esto no alejaba la realidad de mucho de lo que vemos en la televisión ahora, como todo lo tendemos a hacer perfecto, y ese es el efecto de superconfianza. En términos de sus consecuencias para la toma de decisiones, el efecto superconfianza puede bien ser el más significativo de todos los sesgos cognitivos. Entonces quiero que esto lo tengan en cuenta al momento de evaluar sus habilidades y sobre todo de reconocer que probablemente no somos el mejor o no somos los mejores o que tenemos falencias y sobre todo evitar la superconfianza y el optimismo excesivo. El sistema 1 está ahí. Otro problema que tenemos y que nos lleva a sesgos es la retroalimentación no representativa. ¿Qué es eso de retroalimentación no representativa? Explica de cierta manera por qué tenemos superconfianza. ¿Por qué tenemos superconfianza? Uno se preguntaría. Bueno, es evolutivamente adaptativo, sí. En ortopedia, por ejemplo, tenemos un sesgo de selección y por eso está Usain Bolt ahí. Muchos de ortopedistas o residentes de ortopedia pues fueron los top de su clase. Entrar a ortopedia no es fácil y hay un sesgo de selección en la que la gente que está en la especialidad pues es gente que por mucho tiempo ha sobresalido y ha sido los mejores de sus clases. Eh, y la retroalimentación no representativa pues también contribuye a la superconfianza. ¿Qué es la retroalimentación no representativa? Es cuando la retroalimentación de mi desempeño proviene de una población que no es la representativa para que me evalúe. Por ejemplo, un problema es si usamos nuestros propios pacientes como fuente de retroalimentación, porque el paciente usualmente está contento, está satisfecho y el paciente puede tener un efecto que se llama efecto en economía de costos irrecuperables. El paciente tiene ciertas pérdidas que sabe que ya no va a recuperar al elegir la cirugía y el tratamiento y eso hace que nos lleve a una superconfianza, porque el paciente probablemente está más optimista o se siente mejor de lo que probablemente esté. Entonces, la retroalimentación no representativa es un problema grave y lo vemos en nuestra práctica de muchos especialistas que probablemente no reciben retroalimentación de un segmento que sea representativo para evaluarlos. Y la siguiente, y muy importante, es que la retroalimentación no representativa también puede pasar si no seguimos los desenlaces de los pacientes. Nada, esta frase es muy interesante, nada mata la confianza como lo hace el seguimiento. Entonces es muy importante seguir a nuestros pacientes, saber cómo les va, saber qué les pasa, porque probablemente los médicos que no siguen a los pacientes son los que más súper confianza tienen, ¿no? Y me va bien, todos los casos bien, los pacientes recuperan bien, probablemente no ha seguido los pacientes lo suficiente o no ha operado lo suficiente. Hay muchos más sesgos cognitivos. Esta charla, uno podría extenderse una hora o más hablando de esto, pero no los quiero cansar. De todas maneras, los menciono y si alguien tiene alguna duda de ellos, al final podría extenderme más en estos sesgos. Esto los dejé acá a un lado porque son menos frecuentes y porque son más estadísticos. Uno de ellos es la regresión a la media. Cualquier medición que uno haga con el tiempo, cualquiera, la que sea, tiende a mejorar, tiende a regresar a la media. Eso es un efecto estadístico que está presente todo el tiempo. La probabilidad bayesiana, que es algo que nosotros como médicos nos causa mucha dificultad utilizar. Nosotros no utilizamos probabilidades bayesianas de decir, tengo esta probabilidad pretest, tengo esta nueva prueba, esta nueva prueba me cambia la probabilidad a este punto. Creo que teóricamente lo tenemos claro, pero utilizarlo en el día a día no es tan sencillo. Ignorar el riesgo basal o la prevalencia basal, ese es otro sesgo cognitivo grandísimo, y es que no tenemos en cuenta la prevalencia de las condiciones. Por ejemplo, si uno tiene una condición que es muy rara, no hay ninguna prueba diagnóstica, por específica o sensible que sea, que le aumente la probabilidad del paciente de presentar la condición a un nivel en el que usted esté completamente seguro. O por ejemplo, un ejemplo muy bueno para este de prevalencia basal es la efectividad de las intervenciones. El ácido tranexámico en el hombro, nosotros por ejemplo evaluamos qué tan efectivo era y resulta que sí, tiene el mismo RR o el mismo, sí, la misma reducción de riesgo relativo.
no sé, voy a poner un número, el que sea, 2.8 veces menos transfusiones. Ah, sí, pero es que resulta que en cadera transfunden el 20% de los pacientes, en el hombro transfundimos el 5% o el 3%. O sea que ese RR termina teniendo un efecto real mínimo, mínimo. Entonces, ignorar el riesgo basado en la prevalencia basal es algo que nos lleva a cometer errores. Y el temor a la incertidumbre. A pesar de que en medicina nosotros trabajamos todo el tiempo en incertidumbre, en medicina siempre tomamos decisiones bajo incertidumbre, muchas cosas que no tenemos claras, nosotros tenemos temor a la incertidumbre y muchas veces tratamos de ignorarla. Entonces, como ustedes se dan cuenta, tenemos una espiral de sesgos cognitivos grandísimo que llevan a una cantidad de decisiones no normativas en ortopedia. ¿Qué hacer? Se ha estimado que la tasa de error diagnóstico es de alrededor del 10 al 15% en mi práctica de medicina interna. ¿Cuál es el error diagnóstico para los ortopedistas? No lo hemos medido, no sabemos, yo no conozco ningún estudio, ni el doctor Parisien, de cuál es el error diagnóstico para nosotros. Es muy frecuente en radiólogos y en patólogos evaluar el error diagnóstico. ¿Y qué tan prevalentes son los sesgos cognitivos en ortopedia? Tampoco lo sabemos. Eh, por ejemplo, se han dado cuenta que los errores diagnósticos en las especialidades que dependen más de los sentidos de mirar, como radiología o patología, es menor que en las especialidades donde toca tomar decisiones complejas, como que no tienen diagnóstico o eso. Una opción sería sobreprocesar el sistema 2. Probablemente no sea la opción siempre, porque pensar más y más datos a veces puede ser perjudicial y por algo el cerebro humano funciona la mayoría del tiempo sobre el sistema 1. Mucho pensar también puede paralizar la toma de decisiones médicas. Uno no puede sentarse a pensar 2 horas con un paciente en una consulta, uno tiene que tomar decisiones rápidamente. A veces menos es más. Ese es otro rule of thumb muy bueno. Entonces, finalmente, yo les quiero mencionar estas 3 estrategias específicas que pueden ayudar a mejorar nuestro proceso cognitivo y a evitar esos sesgos cognitivos que nos pueden llevar a tomar malas decisiones con los pacientes. Primero, considere el opuesto. El pensamiento hipotético y contrafactual es un pensamiento que se debe cultivar todo el tiempo, el pensamiento crítico. Yo creo que para los residentes esto es algo muy importante que uno debe trabajar durante la residencia y lo quiero traer a colación en este momento porque si hay algo que uno debe aprender en la residencia es esto, es procesos cognitivos, cómo tomar decisiones, cómo me vuelvo, cómo tengo pensamiento crítico. Por supuesto que aprender a operar es clave, pero como ustedes se dan cuenta, probablemente la mayoría de los errores y la mayoría de los errores que cometemos como especialistas de ortopedia es en la toma de decisiones. Considere siempre hipótesis alternativas, no coma cuento, mejor dicho, porque siempre usted tiene que dejarse llevar por el sistema 1 y, sí, eso es lo que dicen, no, sí, yo creo que sí. Siempre considere hipótesis alternativas. ¿Qué más podría ser? No me anclo con el diagnóstico que alguien ya le puso a este paciente. ¿Qué más podría tener este paciente? Este estrategia de considerar lo opuesto es efectiva en contra de muchos sesgos, pero como les decía, especialmente en contra del sesgo de anclaje. La siguiente estrategia, el pensamiento activo de mente abierta. Uno siempre debe tener un pensamiento de mente abierta, no tener una mente cerrada, una mente que muchas veces uno ve que los residentes están muy interesados, las personas en entrenamiento están muy interesadas en los tips, deme los tips. Por claro, los tips son muy útiles, eso es sistema 1, eso le ayuda a uno a tomar decisiones rápidas, pero probablemente no es lo que le va a desarrollar su pensamiento crítico ni a tener una mente abierta para solucionar problemas complejos como los que vemos eh, los especialistas en ortopedia. Eh, Tenga en cuenta siempre esta pregunta, ¿qué tal si estoy errado? Nosotros, la superconfianza es terrible y nosotros por fortuna trabajamos en un sitio donde tenemos colegas, porque no le pregunto a mi colega, venga, ¿a usted qué le parece este caso? Uno siempre debe considerar la posibilidad de que uno está equivocado. Si esto no funciona, ¿qué podría funcionar? Siempre considere opciones adicionales. No se quede con una sola. Y la última estrategia, sea escéptico. El escepticismo al extremo es terrible y no es útil. Yo creo que cualquier cosa al extremo es terrible. El escepticismo también, pero hay que tener cierto grado de escepticismo, especialmente de los resultados de las pruebas y de los resultados de los estudios. Este primero, especialmente los resultados de las pruebas, es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a ignorar los problemas diagnósticos
precisión de las pruebas. A uno se le olvida eso, uno da por hecho que una prueba es perfecta, a uno se le olvida que las pruebas tienen sensibilidad, especificidad, que existe una prevalencia basal, que a uno se le olvida todo eso. Y una prueba sale positiva y ya, mejor dicho, palabra de Dios. Entonces, sea escéptico, siempre piense en otras opciones. Igualmente los resultados de los estudios. Con los estudios uno debe ser aún más escéptico. La evidencia pues es la base justamente del pensamiento crítico, de la medicina moderna, estadística basada en la evidencia, y pues uno debe ser crítico con los resultados de los estudios. Pero con lo que más debe ser crítico cada uno de ustedes es con sus propias intuiciones y decisiones. Las intuiciones, la intuición es muy importante en medicina, muy. Nosotros somos como detectives, ¿sí? La intuición es muy importante, pero la intuición también le puede fallar a uno. Entonces, sea escéptico a veces de sus propias intuiciones también y de las decisiones que toma basado en las intuiciones. El sistema 1 es crédulo y está diseñado para creer. Entonces, si usted no hace nada al respecto, el sistema 1 está funcionando ahí automático y usted cree todo lo que le dicen. Entonces, tratar de reconocer esto es una estrategia muy importante para mejorar la manera como pensamos. ¿Cuál es nuestro desafío finalmente? Aplicar nuestras mentes paleolíticas evolutivamente adaptadas a la medicina moderna basada en evidencia y estadística. Uno, reconociendo nuestras limitaciones cognitivas. Debemos reconocer que no somos tan racionales como decimos. No estoy diciendo que el ser humano no sea complejo, no, sí, pero no somos perfectos, tenemos limitaciones cognitivas. Dos, cuestionando nuestras respuestas intuitivas. Siempre cuestionemos la intuición. Probablemente la intuición es especialmente en manos expertas, la mayoría del tiempo es correcta, pero cuestionémosla de vez en cuando y practicar un buen método de pensamiento, de tal modo que ese método de pensamiento se vuelva automático. No, es muy importante tener en cuenta que las heurísticas no es que sean terribles, uno las puede usar, pero justamente con un buen método de pensamiento. ¿Cuándo las puede usar? ¿En qué caso aplican y en qué caso no aplicaría? Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Espero que les haya parecido interesante y estoy abierto a preguntas o comentarios. Excelente charla, Jorge. Pero excelente, me gustó de principio a fin. Creo que a todos nos pasó lo mismo porque ha sido la charla con menos comentarios e interrupciones que he visto a lo largo de estas 3 semanas en el chat. Bueno, Creo que todos estábamos igual como, pues de encantados con la presentación. No sé, el doctor González, ¿qué opina? Sí, esta estuvo mejor que la de la semana pasada, Jorgito. De verdad, estuvo maravilloso. Créanme. Bueno, yo no sé si estaban callados porque estábamos perdidos o porque estaba tremendamente interesante. No, la verdad estaba tremendamente interesante. Ni siquiera Jorge, pareció muy cortica, además. Jorge, llegamos anclados por el buenísimo. título, pero excelente, excelente. Bueno, me alegra mucho que les haya parecido interesante. Sí, muy bien. Y nos ayuda muchísimo en el proceso de enseñanza y de docencia y de aprendizaje. Buenísimo, buenísimo. No, esto estuvo bastante... Esa es una charla montada con mucha inteligencia, créanme. De verdad, denota mucha inteligencia ese análisis. Buenísimo, ¿no? Creo que me alegra mucho que les haya gustado. Creo que la reacción que ustedes tuvieron fue la misma que yo tuve y por ese motivo estoy dando la charla, la primera vez que la doy, pero mi idea es pulirla mucho más y poderla diseminar más porque creo que es algo muy importante, es algo que nosotros no hacemos consciente y es algo que debemos simplemente hacer consciente para mejorar la manera como pensamos, como tomamos decisiones y creo que es muy importante para la gente que está empezando en esto y que está en entrenamiento. Pero pues para todos es importante porque todos creo que cometemos sesgos cognitivos cuando tomamos decisiones. Sí, Jorgito, y los ejemplos que utiliza para explicar cada situación, eso hace que sea maravilloso. Y puede trabajar más en eso, meterle ejemplos de Sí, otras total, áreas, total. es maravilloso, porque eso es lo que la hace amena. Buenísimo. Yo creo que en el grupo ese de frases de revistas, ahí tiene como una mina de ejemplos para la charla. ¿De heurísticos? De todos. El por eso de la revista cuadra ahí perfecto en el El por pensamiento, eso, Claro, el por eso de la pensamiento revista. uno. claro.
Por eso. El por eso, Por, el por eso de la por eso, revista. es que ahí Pero está en Wikipedia dice, ¿qué significa por eso? Significa decir lo contrario de lo que uno acaba de decir. Pero en realidad yo Así que, cuando leí el sistema uno, créame que se parece a la revista. Uno en la revista está con todo para funcionar en sistema uno. Si usted no cambia el switch, usted es automático, lo matan. Usted responde cualquier vaina, dice, no, lo matan, sí. Entonces creo que es hacer consciente ese tipo de cosas para uno tener un mejor desempeño. Y la revista, pues es una revista académica, no pasa nada, pero en un paciente que uno la embarre, pues eso sí ya tal vez no es tan bueno. Jorge, excelente. Y la similitud de los heurísticos que tanto trabajo nos ha costado entender con los sesgos, pues es directa, es muy fuerte. Y lo que más me gustó es que, así como el azar o los factores de confusión, que son las otras razones por las que uno se aleja de la verdad cuando está investigando o está tratando un paciente, Ujú. los sesgos, pues no es que sean fáciles de controlar, pero por lo menos hay ciertas estrategias. Las de investigación son unas clásicas que aplican de cierta forma esto, pero usted aquí nos dio una serie de ideas y de opciones para disminuir los sesgos de la vida diaria que son muy útiles. Buenísimo, buenísimo. Sí, yo creo que esto es un tema que podemos continuar y que puedo desarrollar un poco más con el tiempo. Creo que se puede desglosar más, se puede hacer un poco más explicado. Y creo que para el personal de entrenamiento, de verdad, es muy útil porque esos son habilidades que uno muchas veces no desarrolla porque simplemente no tiene claro de que eso es algo que uno tiene que desarrollar del pensamiento crítico, de cómo pensar diferente, de cómo no pensar automáticamente, porque nosotros estamos muy acostumbrados al sistema uno. Y en la enseñanza médica también, a lo que diga, a lo que dice el doctor, eso es, yo no miro nada más, así es. Entonces creo que sí es muy importante hacer todo este tipo de cosas muy conscientes. Creo que tenemos una pregunta. Sí, Una pregunta claro. difícil. Una pregunta difícil, Jorito. La, la- Bueno, la fe es sistema uno y la fe es heurística. No, no. Eso es otra parte. Esos son sesgos emocionales. Sí, eso no es heurísticos. Creo que eso es otra parte y es como, y en eso también se han hecho estudios. De hecho, este estudio del CORE, ellos le preguntaron a los ortopedistas si creían en Dios, si eran agnósticos o si eran ateos. Y trataron de mirar cómo eso se podía correlacionar Ajá. con la manera como respondían las preguntas. Eso es otra parte. Esos son sesgos emocionales o sesgos en la manera en la que uno cree, las creencias que uno tenga, sí, sí. Ok. Pero no son heurísticos, es otro tipo de sesgos que más relacionados es con la emoción o con las creencias. Jorgito, Sí, co- sí. ¿Digo? felicitaciones, sí señor, con Diego Larcón, felicitaciones por la charla, hombre. Leyenda, la leyenda. Eh, Jorgito, y cuando su profesor dio la charla, ¿qué dijeron las otras personas o por qué la dio? Él la dio porque él se interesaba mucho por eso y él lleva mucho tiempo haciendo estudios de psicología cognitiva porque de hecho él es el primer ortopedista que hace esto, de evaluar heurísticas y sesgos cognitivos en ortopedia. Esto se ha dicho en otras especialidades, hay en medicina interna, hay en radiología, hay en anatomía patológica, pero en ortopedia como que no se había hecho. Él es como el primero que empezó a abordar eso y él ha hecho algo de estudio. El único trabajo publicado que tiene es este que les mostré, el Clinical Orthopedics and Related Research. Y como él lleva tiempo investigando en eso, a él lo invitaron al Grand Rounds. En Hopkins ellos tienen eso que son los Grand Rounds que invitan como autoridades en diferentes áreas de la ortopedia cada semana, cada mes. Entonces ellos lo invitaron para una de esas charlas. Muy chévere, muy chévere. Sí, 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 es muy chévere. Y este tipo es un tipo muy inteligente y es un tipo, a mí me sorprendió que sin titubear me dijera, coja la charla de la, a mí me parece que lo más importante es que este mensaje se pueda diseminar y en realidad para mí fue muy constructivo poder primero crear una relación
con él y segundo, poderme meter en este tema. Creo que también será una cuestión de años de ir leyendo. Ahí hasta el momento pues he mirado esos dos libros, he leído esos dos libros, pero es un tema que me llamó la atención y que uno puede seguir investigando. Y es un tema en el que se puede hacer investigación, además. Seguramente. Muy chévere. Bueno, no sé si alguien más tiene otra pregunta para el doctor Rojas.